lo feliz que estaba de todos estos libros que podía leer, me sentía triste por Zoya y mi madre. Logré hacer amigos con algunos niños de mi edad y era muy diligente en la escuela. A todos les caía bien y comencé a disfrutar la vida fuera de los muros de la prisión. Comencé a pasar la mayor parte de mi tiempo en la biblioteca, pero siempre deseé que mi madre también pudiera estar allí. Sentí que necesitaba enseñarle todo lo que mejoraría su vida después de la prisión, pero la única forma de hacerlo sería volviendo a la prisión. Pero nunca, de ninguna manera o forma, quería volver a ese lugar. Todos los días deseaba poder librar al mundo de toda la rabia y el mal para que no hubiera necesidad ni uso de las cárceles. Pero parece que mis deseos no eran suficientes para que esto sucediese. Todo lo que me pasó después me llevaba a prisión una y otra vez. Era como una especie de maldición familiar, como si tuviéramos que vivir nuestras vidas en prisión. Y todo esto sucedió debido a una extraña reunión con un extraño que afirmó ser mi padre. Pasaron los años uno tras otro y cumplí 16. La imagen del rostro de mi madre comenzó a desaparecer de mi memoria. No la había visto durante mucho tiempo, por lo que mis recuerdos de ella desaparecieron rápidamente. Aunque la vida resultaba ser bastante emocionante y llena de diferentes experiencias y aventuras, constantemente extrañaba mi lugar de nacimiento, la prisión. Un día estaba sentada en una cafetería leyendo un libro cuando entró la misma guardia de la prisión que me golpeó el pecho hace años. No la reconocí a primera vista, la gente tiende a cambiar a medida que pasan los años y ella no iba vestida con su uniforme, pero cuando la escuché pedir una taza de café me di la vuelta y la miré. La conocí por su voz. Todavía recuerdo lo que me dijo en mi último día en prisión. Si quieres sobrevivir fuera de estos muros, primero debes sobrevivir aquí. La vida fuera no es tan diferente de la vida aquí. Créeme cuando digo que un prisionero y un guardia de la prisión son dos caras de la misma moneda. Puede que veas a los oficiales como los buenos y a los prisioneros como los malos, pero déjame decirte esto. Como una niña que nació y se crió en la prisión, los guardias son personas normales que viven en el mismo vecindario del que vienen los prisioneros. La única diferencia es que tienen mejor suerte. Me levanté de donde estaba sentada y fui a sentarme a su lado en el bar. Comencé una conversación con ella. Ella era mi única esperanza que me quedaba para obtener respuestas a todas las preguntas sin respuesta con las que he vivido durante años. «Hola», dije en una voz débil. Me miró por unos momentos como si estuviera tratando de averiguar dónde ubicarme. «¿Vera? ¿Eres tú?», preguntó en un tono sorprendido. Estaba muy feliz de que ella se acordara de mí. Estaba muy emocionada y sentía que quería llenarla de preguntas. Podría haber hablado con ella durante horas y horas, pero la primera pregunta que le hice convirtió su rostro sorprendido en uno fruncido. Le pregunté cómo estaba mi madre. Su respuesta hizo pedazos mi corazón. Yo no esperaba la respuesta que obtuve de ella. Sobre todo porque pensaba que todos estos años mi madre no me quería y había tenido suficiente de mí. Pero la realidad era que mi madre estaba viviendo sus días como una especie de pesadilla. Me extrañaba mucho. El guardia me dijo que había estado de luto por nuestra separación diariamente desde el día que salí de la cárcel, pero ella siempre estaba diciendo, lo hice por su propio bien. Si ella me quiso sacar de la cárcel por mi propio bien, entonces, ¿por qué se había negado a verme cada vez que iba a visitarla? No tenía sentido en absoluto, pero las respuestas de la guardia aclararon algunas cosas para mí. El día en que se fue Zoya no fue su último día en la cárcel, sino que también fue su último día fuera. Ella murió ese día. Mi madre no podía soportar la visión de verme esperando junto a la puerta de las celdas de Zoya y regresar diariamente. Era demasiado joven para entender la vida y la muerte, y mi madre no quería que nuestra separación también fuera tan difícil. Ella siempre supo que cuando yo cumpliera 7 años, la administración de la prisión buscaría una familia que me cuidara. Por eso quería que fuera dura para ser capaz de vivir sola, y quería asegurarse de que yo no sintiera nostalgia de la prisión de ninguna manera. Regresé a casa ese día sintiendo una tristeza indescriptible por mi madre. Decidí que haría todo lo que estuviera en mi poder para verla de nuevo. Pero nunca imaginé que verla de nuevo me costaría mi libertad. Ese mismo día volví corriendo a casa para contarles al señor y la señora Thompson lo que había sucedido, pero me sorprendió encontrar a un hombre extraño sentado con ellos. Cuando el señor Thompson me vio, me pidió que me uniera a ellos. «Vera, ven a saludar a tu padre», dijo él. Después de todos estos años, ¿mi padre? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿De qué habían estado hablando? Comprendí que él venía a buscarme. Siguió preguntando al señor y la señora Thompson sobre el dinero que recibieron para cuidarme, cómo les pagaron y cuánto dinero les daban como subsidio mensual. Él no tenía una sola pregunta sobre mí. Era tan raro que yo sospechaba por un segundo que podría ser un fraude. Y cuando finalmente terminó su discurso diciendo que volvería la próxima semana por mí, grité en la cara de todos los presentes. «¡Es un fraude! Yo no tengo padre. Y si lo tuviese, él habría venido a verme hace mucho tiempo». Pero la señora Thompson me llevó a mi habitación y me dijo que realmente era su hija, y que él tenía el certificado de nacimiento que confirmaba todo. No había forma de que pudiera negarme a vivir con él, pero la idea de mudarme con él realmente me asustaba. Imagina vivir con un extraño sola. Realmente me aterrorizó. Me despedí del señor y la señora Thompson una semana después y prometí mantenerme en contacto con ellos.
Por segunda vez me vi obligada a dejar a mi familia en contra de mi voluntad. Bueno, ese hombre no sabía absolutamente nada de gentileza. Tenía la boca sucia y nunca dejaba de maldecir. Gritaba sin sentido a todo. Una vez estaba saliendo de su coche para entrar a su casa. Lo miré a través de la ventana mientras gritaba y pisaba fuerte, saliendo vapor de sus orejas. Me preguntaba por qué tanto alboroto hasta que salí a descubrir que estaba luchando con un pequeño ratón que había saltado frente a él. Pero no se detuvo en eso. Además de todo esto, mi propio padre me estaba usando. Sí, se estaba aprovechando de mí. La única razón por la que vino a buscarme fue por dinero. Él no pensaba que lo que estaba obteniendo por mí fuese suficiente. Me obligó a abandonar la escuela para buscar trabajo en un bar, para poder coger el dinero que ganara mientras él se quedaba en casa viendo la televisión. Poco a poco comenzó a volverse agresivo hacia mí. Nunca me daba nada de comer o beber y comenzó a gritarme en la cara sin ninguna razón en particular. Una vez le dije que quería ver a mi madre. Él se negó y ese fue el punto de ruptura para mí. Cerró las ventanas y me encerró en la casa durante más de una semana. Ya no podía soportar vivir así más tiempo. Primero me obligó a abandonar la escuela, la que amaba más que nada en el mundo, y después de eso, una mujer dulce como mi madre se estaba pudriendo en la cárcel, mientras que una persona malvada y despreciable como mi padre era libre de hacer cualquier cosa que quisiera sin que nadie respondiera. Era muy injusto. Es triste decir que cuando estaba en prisión escuché a mujeres hablar sobre los crímenes que estaban dispuestas a cometer cuando saliesen de la cárcel. Ahora entendía que de lo que estaban hablando era de su propio plan para regresar. Tal vez entendieron que el mundo fuera de la prisión era mucho más peligroso que el que estaba dentro. Nunca antes podría haber imaginado que llegaría el día en que haría un plan para cometer un crimen. Pero allí estaba, atrapada en esa casa con ese monstruo de persona. Tenía que hacer todo lo posible para salir de su casa. Agarré una silla y comencé a golpear las ventanas de la casa. Luego llamé a la policía para que me detuviesen. Los policías vinieron y me arrestaron por destrozar la casa. Podría ser el caso más extraño del que alguna vez has oído hablar, pero al menos era suficiente para enseñar a mi padre una lección de la que él nunca se olvidaría. Y me puso de nuevo en prisión de paso. Después de regresar a prisión, el oficial a cargo quería hacerme volver a casa, pero le rogué con todo mi corazón que no me enviara de regreso al monstruo con el que había estado viviendo. Incluso lloré histérica para que me dejase quedarme en la cárcel, pero mis lágrimas no fueron suficientes para convencerlo de ello. Entonces me puse de pie y le dije: «Muy bien, pero espero que nunca olvides que fuiste tú quien me envió allí». Agarré la silla y golpeé la ventana de su oficina con ella. «Ahora esto me hará quedarme», pensé. Sin embargo, en lugar de ser arrastrada de regreso a mi celda por los guardias, el oficial a cargo me pidió que me sentara una vez más y me preguntó: «¿Por qué quieres quedarte aquí, Vera?». Le dije que mi vida fuera de la prisión era horrible debido a mi padre, y que yo no quería otra cosa en este mundo más que regresar y vivir aquí en la cárcel con mi familia, a quien había conocido desde que nací. Se puso de pie y dijo: «Muy bien, entonces, bien». Podríais estar pensando, ¿fue realmente así de simple? ¿Alguien que quiera permanecer en prisión se le permite hacerlo? La respuesta es definitivamente no. Ese oficial sabía cuánto significaba para mí poder regresar y vivir con mi madre. Además, era la única forma en que mi padre perdería la custodia legal sobre mí. El momento en que me escoltaron a mi celda fue incluso mejor que cuando descubrí la biblioteca de la escuela. Probablemente parezca un poco rara, ¿verdad? Cuando mi madre me vio, apenas me reconoció. Yo había crecido mucho desde la última vez que me había visto, pero era la misma de antes, como si los años que vivió sin mí hubieran detenido el reloj para ella. Cuando me vio, miró hacia otro lado, pero cuando la llamé mamá, su cuerpo de repente tembló y se tumbó en el suelo y rompió a llorar. Corrí hacia ella y la abracé y nos quedamos así durante 10 minutos. Rompí el silencio diciendo: «He vuelto a vivir contigo». «¿Pero cómo?», ella me preguntó. Entonces le conté toda la historia, y así es como volví a vivir en la cárcel. No diré que fue mejor que mi vida afuera, pero por lo menos era más fácil que vivir con ese monstruo que decía ser mi padre. Mi madre estaba feliz y preocupada al mismo tiempo. Durante el periodo que permanecí en prisión les enseñé a las mujeres allí lo que había leído y aprendido de los libros. Quería transmitirles el mensaje de que la vida no se limita al bien y al mal, y que nadie puede decirte a qué lado perteneces. Solo tú puedes decidir por ti mismo ser bueno o malo. Cumplí 18 años en prisión, lo que significaba que era libre de vivir sin custodia legal. Pero ¿por qué volvería a vivir afuera cuando mi vida en prisión era mejor que nunca? Decidí no salir a menos que mi madre estuviera conmigo. Pero eso no fue lo que terminó pasando. Un día estaba vagando por el patio de la prisión cuando me encontré con una anciana digna que conocía muy bien. Estaba sola en medio del patio, mirando al cielo. Esa mujer fue encarcelada incluso antes de que yo naciera. Me acerqué a ella y le pregunté: «¿Estás bien?». Ella asintió sin siquiera mirarme. Le pregunté: «¿Por qué el cielo es tan divertido para ti? ¿Qué es tan emocionante?». Ella cogió mi mano entre las suyas y me pidió que le contara lo que estaba viendo cuando miraba al cielo.
¿Nubes? Respondí riendo. Ella me golpeó en la parte posterior de mi cabeza y me hizo la misma pregunta nuevamente. Esa vez respondí con más seriedad. Veo un águila y un avión. Ella me preguntó, ¿qué hay en el avión? Respondí, gente. Ella dijo, eso es correcto. Ahora dime, ¿a dónde lleva este avión a las personas a bordo? Respondí, no lo sé. ¿Importa? Fue entonces cuando dejó de mirar al cielo y me miró y dijo en voz muy profunda y dolorosa, no entiendes el verdadero significado de la vida fuera de la prisión, ¿verdad? Ese avión lleva a esas personas a alguna parte. La vida fuera de estos muros pasa, se mueve, continúa. Y todos nosotros aquí nos quedamos atrapados, nos quedamos quietos. Todo lo que se necesita para que tu vida se ponga patas arriba es mirar al cielo. En pocos minutos, mirar al cielo me hizo cambiar todo lo que siempre he deseado en la vida. De repente, la prisión a la que había luchado por volver ya no era el lugar adecuado para mí. Decidí reanudar mi educación y volver a la prisión solo para enseñar a las mujeres sobre lo que mejoraría su vida fuera de los muros. Y eso fue exactamente lo que hice. Esa vez salí de la prisión de una vez por todas y solo regresé para terminar lo que había comenzado. Ahora puedo decir con gran confianza en que la prisión hizo mi vida mejor, incluso sin yo ser una presa, y que he hecho las vidas de muchos de los que fueron encarcelados mejor también, porque creía en lo bueno que había en sus corazones. Ahora visito a mi madre en la cárcel todas las semanas, trabajo y continúo mi educación para mejorar la situación que mi madre encontrará cuando salga de la cárcel. Ya ha pasado por muchas cosas, y me niego a que salga y tenga que experimentar horribles atrocidades nuevamente. ¿Te gustó mi historia? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides dar like a este vídeo y suscribirte al canal para más.